Me dirijo a los diversos Capezzone, Porro, Sallusti, Secchi, Bocchino y a todos esos periodistas que siguen repitiendo en televisión: sí, pero ahí está el 7 de octubre, no podemos olvidar a la horrible masacre del 7 de octubre, etcétera, etcétera. Según mucha gente, incluyendo, como verán, a su favorito, Charlie Kirk, Israel permitió y facilitó intencionalmente el 7 de octubre porque buscaba una excusa para invadir y arrasar Gaza. En inglés, estas operaciones se llaman lie-hops, que significa dejar que sucediera a propósito. Contra Israel hay 4 cargos específicos. 1. Netanyahu financió y favoreció a Hamas, permitiéndole armarse hasta los dientes. 2. Israel conocía el ataque planeado por Hamas desde hacía tiempo, pero no hizo nada para evitarlo. 3. Israel redujo sus defensas alrededor de Gaza, permitió que Hamas entrara sin oposición y luego retrasó su intervención militar varias horas para que Hamas completara la masacre. Y 4. Soldados de la FDI asesinaron intencionalmente a residentes de kibutz para aumentar el número de muertos y así alimentar la indignación popular que luego explotarían para invadir y destruir Gaza. Examinemos ahora cada acusación una por una para ver si se sostienen. 1. Netanyahu financió y apoyó a Hamas. En este artículo de Haaretz, titulado Breve Historia de la Alianza Netanyahu-Hamas, leemos: durante 14 años, la política de Netanyahu ha sido mantener a Hamas en el poder. Su modus operandi, desde que regresó al poder como primer ministro en 2009, ha sido y sigue siendo, por un lado, fortalecer el dominio de Hamas en la Franja de Gaza y, por otro, debilitar a la autoridad palestina. Durante más de una década, Netanyahu ha contribuido de diversas maneras al creciente poder político y militar de Hamas. Netanyahu es quien transformó a Hamas de una organización terrorista con escasos recursos a una organización paraestatal. En otro artículo, Haaretz explicó cómo Netanyahu facilitó el ataque del 7 de octubre con maletas llenas de dinero. En la práctica, la inyección de efectivo desde Qatar en lugar de depósitos bancarios que son más rastreables, una práctica que Netanyahu apoyó y aprobó, sirvió para fortalecer el brazo armado de Hamas a partir de 2012. De hecho, en 2020, el jefe de Mossad incluso visitó Doha para instar a Qatar a que siguiera proporcionando ayuda económica a Hamas. El jefe del Mossad fue enviado en misión por Netanyahu. Haaretz citó entonces una famosa frase de Netanyahu pronunciada en una reunión del partido en 2019. Cualquiera que quiera obstaculizar la creación de un Estado palestino debe apoyar el fortalecimiento de Hamas y la transferencia de fondos a Hamas. Por lo tanto, confirmamos que Netanyahu financió y apoyó a Hamas. Número 2. Israel conocía el ataque de Hamas desde hacía tiempo. El Jerusalem Post, un oficial de inteligencia de las FDI, advirtió sobre los ataques de Hamas, pero fue ignorado. Si me vuelves a molestar con esta historia, le dijeron, acabarás en juicio. Egipto, informado del terrible acto, afirmó que Netanyahu se mostró indiferente. Israel rechazó las acusaciones de Lapid sobre el ataque del 7 de octubre. El gobierno había sido advertido. Locutor israelí Khan. Las fuerzas de defensa de Israel sabían que Hamas pretendía tomar como rehenes a 250 personas en el ataque del 7 de octubre. El New York Times. Israel conocía el plan de ataque de Hamas desde hacía más de un año. Netanyahu lo sabía, Netanyahu lo ignoró, Netanyahu es responsable. La República. Israel, aquí está el documento de 2022 que reveló todos los detalles de los planes de Hamas para el 7 de octubre. Desde el uso de motocicletas y jeeps hasta la organización de los secuestros. El informe de 27 páginas, presentado por el Canal 12, una cadena de televisión israelí, contiene todos los detalles de lo que se convertiría en el Sábado Negro un año después. Por lo tanto, Israel conocía desde hacía tiempo el ataque de Hamas hasta el mínimo detalle, pero no hizo nada para evitarlo. De hecho, y aquí llegamos al punto crucial, el 7 de octubre Israel redujo sus defensas en torno a Gaza,
permitió a Hamas de penetrar sin obstáculos y luego retrasó su intervención militar varias horas para que Hamas pudiera completar la masacre. Como muchos saben, la barrera de Gaza es la barrera defensiva tecnológicamente más avanzada del mundo. Incluso la llaman el muro inteligente por su alta tecnología. Tiene unos 60 kilómetros de largo y costó más de $1.000 millones. Consta de una primera capa de defensa hecha de malla metálica y una segunda capa hecha de un muro de hormigón. Los muros de hormigón se extienden varios metros bajo tierra para evitar que los palestinos excaven túneles bajo la barrera. Estos muros subterráneos también están equipados con sensores que detectan cualquier actividad. Israel también cuenta con globos equipados con cámaras infrarrojas que vigilan la frontera día y noche. En toda la muralla hay docenas de torres de vigilancia equipadas con radar, sensores infrarrojos y cámaras de ultra alta resolución se encuentran a lo largo de la valla. Pueden ver a una persona a hasta 10 kilómetros de distancia. Además, hay torres de vigilancia de alta tecnología, así las llaman, equipadas con ametralladoras operadas a distancia, ubicadas a unos cientos metros la una de la otra. Cuando los sensores detectan la presencia de un forastero, los soldados de la FDI, sin siquiera salir de sus cuarteles, pueden activar las ametralladoras a distancia. Este es un caso en el que varios palestinos que se acercaban a la valla fueron detectados y abatidos por este sistema automático. Además, por supuesto, en casos extremos, siempre están los helicópteros Apache que pueden despegar y llegar a cualquier punto de la frontera en cuestión de minutos. Entonces, se preguntarán, ¿cómo lograron cientos de palestinos atravesar la barrera el 7 de octubre y llegar a los kibutzim israelíes que están a pocos kilómetros de distancia? Al parecer, prácticamente nada funcionó ese día. Algunas cámaras de los globos estaban desactivadas. Los sistemas automáticos de las torretas fallaron y las defensas israelíes estaban al límite, ya que aproximadamente el 70% de los soldados de la FDI acababan de ser trasladados a Cisjordania debido a una supuesta amenaza de insurrección que, por supuesto, nunca ocurrió. Este es el comentario de Efrat Fenningson, una conocida periodista israelí que sirvió en la FDI. Apparently, Israeli defense forces that were supposed to be around Gaza were placed around the West Bank because of security concerns, so that the Gaza envelope was left unoccupied with military. They say around 60 to 80% of that area was left without the IDF forces that were supposed to be there. Israel has one of the most advanced and high-tech armies. How come there was zero response to the border and fence breaching? I cannot understand that. Personally, I served in the IDF 25 years ago in the intelligence forces. There's no way, in my view, that Israel did not know of what's coming. A cat moving alongside the fence is triggering all forces. So what happened to the strongest army in the world? How come border crossings were wide open? Something is very wrong here. Something is very strange. This chain of events is very unusual and not typical for the Israeli defense system. So to me, this surprise attack seems like a planned operation on all fronts. Y este es el testimonio de un soldado israelí que sirvió en la frontera de Gaza. בזמן מלחמת צוק איתן שאז הייתה באוגדת עזה. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. אין מצב בעולם שיכולה להיות כזאת התקרבות לגדר, אוקיי? מבלי שאנחנו לא נדע מזה. התצפיתניות יושבות בבונקרים 4 שעות, הן לא יכולות לעשות ככה. הן מול מסך. לא יכול להיות מצב, שום מצב, שהיו מעירים אותי בלילה על יונה. על חסידה שהתקרבה לגדר, על מקק שעבר מתחת לגדר, היו מקפיצים את כל הגזרה. איך נכנסו עם טרקטורים 400 איש ואף אחד לא שם לב? Ni una paloma ni una cigüeña pueden acercarse a la valla sin activar las alarmas. Pero ese día, grupos enteros de palestinos en tractores, coches y motocicletas cruzaron al otro lado. Y una vez cruzados, los helicópteros Apache no intervinieron para detenerlos.
Los palestinos lograron llegar a los kibutzim sin ser molestados, perpetrar la masacre, tomar a los rehenes y traerlos a casa. Solo 6 horas después llegó el ejército israelí con tanques y helicópteros. En algunos casos, incluso 7 horas después. Los residentes del kibutz afirmaron que la primera oleada de terroristas llegó a las 6:42 de la mañana y que las fuerzas militares israelíes organizadas llegaron a la 1:42 de la tarde, así es, 7 horas después. Como si hubieran salido de Noruega, a pie. Y de hecho, sobre este tema, escuchen lo que dijo Charlie Kirk en un podcast grabado poco después del 7 de octubre. How did these guys not know this was taking place? So I've been to Israel many times. The whole country's a fortress. When I first heard this story, I still had the same gut instinct that I did initially. I find this very hard to believe. I've been to that Gaza border. You cannot go 10 feet without running into a 19-year-old with an AR-15 or an automatic machine gun that is an IDF soldier. Right? The whole country is surveilled. Was there a stand-down order? Was there a stand-down order? 6 hours? I don't believe it. Israel's the size of New Jersey. When I took a helicopter ride from Jerusalem to the Gaza border, it's 45 minutes. Wow. 6 hours. They're live streaming the killing of Jews. Did somebody in the government say stand down? That is a legitimate, non-conspiracy question. Por si fuera poco, recientemente se hizo público el testimonio de un soldado israelí ante un comité de la Knesset. El 7 de octubre recibimos órdenes de los comandantes de la Brigada Golani de cancelar todas las patrullas a lo largo de la frontera de Gaza desde las 5:20 de la mañana hasta las 9 de la mañana, que es precisamente la hora en que Hamas debía atravesar la valla y entrar en Israel. Así que está claro que hubo órdenes desde arriba para permitir que Hamas penetrara y hiciera lo que hizo. Punto 4. Los soldados israelíes asesinaron intencionalmente a los propios residentes del kibutz para aumentar el número de muertos. Tras llegar 6 horas tarde, de hecho, los tanques israelíes comenzaron a bombardear indiscriminadamente los kibutzim, sabiendo que también matarían a sus propios ciudadanos. Si observan estas imágenes, queda claro que los daños no son causados por granadas o ametralladoras palestinas. Estos son disparos de cañón reales. Así que la devastación que nos muestran continuamente para recordarnos la violencia del 7 de octubre fue causada en gran medida por tanques israelíes y no por la guerrilla de Hamas. Y un comandante israelí admite haber bombardeado intencionalmente a sus propios ciudadanos y haberlos confinados en el kibutzim. Our tanks attack. Fired on them. Yeah. Inside this house were another 15 burned people, among them 8 babies in this home, because they were blocked in these houses, and we need to conquer back the whole settlement. Incluso los helicópteros, una vez que llegaron al lugar, asesinaron indiscriminadamente a árabes e israelíes. Es decir, primero, cuando se suponía que debían detener el avance palestino, los helicópteros no aparecían por ninguna parte. Luego, una vez terminada la masacre, completaron el trabajo asesinando también a ciudadanos israelíes. Por lo tanto, el punto 4 también se confirma. En resumen, Israel financió a Hamas, le permitió armarse hasta los dientes, conocía sus planes hasta el último detalle, hizo todo lo posible para que atacara sin intervenir y luego, una vez terminado, incluso aumentaron las pérdidas asesinando a sus propios ciudadanos. Ahora esperamos que Capezzone, Porros, Alusti, Secchi y todos los demás propagandistas pro-israelíes regresen a la televisión para recordarnos que nunca debemos olvidar el 7 de octubre. Por supuesto, hagan como si nada hubiera pasado, hagan como si no supieran nada de esto.